no se ha comprado su coche Tesla, pues tal vez esta es la oportunidad de hacerlo porque parece que como están las cosas en la industria de Elon Musk, a lo mejor bajan de precio. Y así como están las bolsas en Estados Unidos y como está la economía en Estados Unidos, a lo mejor próximamente vamos a estrenar cochecito. De eso y de muchas otras cosas más vamos a hablar aquí en Estación Averno. No se vaya, bienvenidos a bordo. ¿Qué tal? Estamos en Estación Averno y pues resulta que el lunes pasado hubo un lunes negro en los mercados y en las bolsas de valores y todo un desastre, y parece ser que Donald Trump, ya ven que Donald Trump cuando habla le hace así, parece que está manejando tan bien la economía de Estados Unidos que todo es un desastre. Y yo pues quiero aprovechar esto para platicar con alguien que es especialista en esto y que nos va a platicar todo muy bien y nos va a explicar, que es ni más ni menos que Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Claudia, bienvenida a la Estación Averno, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y pues muy contenta de saludarlos, aunque estamos en medio de esta vorágine, de esta tormenta en los mercados de valores que, como siempre sucede en Wall Street, comienzan a rebotar, comienzan a hacer algunas ganancias, pero en general creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde hay mucha inestabilidad. Oye, ¿qué fue exactamente lo que pasó este lunes? ¿Qué produjo todo este relajo que hubo y qué va a pasar en los siguientes días? Bueno, estaba justo observando que tenemos algunas señales de que habría compras de oportunidad, entre ellas también algunas acciones mexicanas, después de que este lunes negro se caracterizó por el temor, pero sobre todo la confusión de los mercados de valores en Estados Unidos, que no entienden qué está haciendo el presidente Donald Trump, que no les queda claro hacia dónde va su política de aranceles, que no saben si destruir valor, como dicen los economistas, sirve de algo a la economía estadounidense. Y fue el lunes precisamente cuando tuvimos todo este temor de que Estados Unidos cayera en recesión. Hoy el presidente Donald Trump dijo que no considera que haya elementos para caer en recesión. ¿Qué es la recesión? La recesión es cuando todo el mundo está quieto, cuando todo el mundo está sin moverse, no tomamos decisiones ni para atrás ni para adelante, no se compran ni se venden casas, como bien explicabas, no se compran ni se venden autos, pero sí hay una especie de repulsión a algunos sectores que se consideran que están aprovechando el momento. Y este es el caso del señor Elon Musk con Tesla. Tesla, un auto eléctrico que ha tenido muchos problemas, desde los autos autónomos que se han estrellado, que usan la inteligencia artificial para dirigir viajes, que ha tenido problemas en la regulación con las autoridades estadounidenses, que ahora, por cierto, él controla, que es un gran conflicto de interés. Ujú. Pues nada, que terminamos viendo al señor Donald Trump haciendo un infomercial de Tesla, diciendo yo voy a comprar un coche porque es mi amigo, soy muy solidario, es muy buena persona, no merece que le pase esto. Ah, por cierto, no lo voy a manejar. Cuando hay un historial de comentarios negativos del propio Trump respecto a los autos eléctricos, diciendo, Ujú. si quieres ir de viaje, pues mejor llévate un coche de combustión tradicional porque quién sabe si puedas cargar la batería. Es decir, él nunca ha sido un amante de los autos eléctricos y ahora está apoyando a su amigo Musk, que por cierto financió su campaña. Ujú. Qué casualidad, ¿no? Sí, qué casualidad que la financió y que hoy Bernie Sanders, que es este senador opositor a Trump, pide que en México, que en Estados Unidos como en México se dé a conocer quién financia qué y que haya dinero público metido en las elecciones. Ujú. Oye, sí, efectivamente vimos a Donald Trump haciendo un comercial
para su amigo y anunciando que va a comprar su auto. Parece que sí funcionó un poquito esto porque sí se recuperaron un poco las finanzas o los números de Tesla, ¿no? Que en semanas pasadas vimos a algunos otros personajes. Yo recuerdo a esta cantante de rock, Sheryl Crow, que tenía un Tesla y que decidió deshacerse de él y se hizo viral incluso el video donde ella se deshace de su Tesla. Sí le estaba afectando bastante a Elon Musk y yo creo que después de su saludo romano, le llaman ellos, su saludo fascista y todo lo demás que pasó, sí le estaba pegando muy fuerte, pero parece que el comercial de Trump sí le ayudó un poquitito, ¿no? Yo creo que lo que le ayudó es lo mismo que está pasando. Ahorita estoy viendo en qué valor están las acciones. Ujú. Lo que le ayudó mucho a Tesla es que ya tenía pues un valor muy bajo. Estamos viendo que en los últimos 5 días pasó de $5,500 pues a un nivel de 4,900, o sea, bajó hasta 4,500, perdió $1,000 en el valor por acción y que cayó 8,89%. En 6 meses, déjenme decirles, desde que se supo que había ganado Trump, que esto es súper interesante, las acciones valían 4,000, llegó a ganar 5,000, hasta 5,500 y luego pues bajó a 4,300. Es decir, perdió lo que había ganado con estos negocios porque pasamos, José, no sé si estás de acuerdo, pasamos del feudalismo, del capitalismo de cuates al feudalismo Sí, tecnológico, sí, sí. mezclado con este amiguismo convenenciero, y pues estamos viendo cómo perdió lo que había ganado de alguna manera ilegítimamente, porque los momios del mercado de valores, las apuestas eran que pues Tesla se iba a beneficiar de manera impresionante de la relación con Trump, algo impensable, algo que solamente en Argentina sucede. Por ejemplo, Javier Milei ofreciendo un meme coin o Trump recomendando un Tesla, eso es impensable. Entonces, como dijo el señor Carlos Slim, muy interesante lo que dijo, todas estas grandes empresas que valen trillones de dólares, pues están sobrevaluadas, 150 veces precio-utilidad, eso no existe, dijo el señor Carlos Slim, que se lleva muy bien, por cierto, con Warren Buffett, que opina Ujú. lo mismo de Tesla, de la inteligencia artificial, de Bezos, de Zuckerberg, y que opina lo mismo, por cierto, de Bitcoin, que es otro que también ha ganado mucho valor. Pues sí, es que además pues es dinero que no existe realmente. Oye, decías hace un momento eh, que los mercados no están entendiendo lo que está haciendo Donald Trump, no están entendiendo los planes económicos de Donald Trump. ¿Hay alguien que sí los esté entendiendo y él sabe lo que está haciendo? No, pues mira, parece, y pues voy a ser muy, 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 de alguna manera disruptiva con esta respuesta. Pues yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum sí está Sí sabe. entendiendo lo que quiere Trump. Ha tenido una comunicación con él de tú a tú. Claro que lo que entiende la presidenta Sheinbaum son los intereses legítimos de Donald Trump. Creo que está siendo muy empática, está entendiendo que él quiere mandar mensajes a su electorado, está entendiendo que le preocupa el fentanilo. Esperemos que sea una preocupación legítima, que quiere tener una frontera segura y está platicando con él en esos términos. Si uno racionalmente se pone a tratar de entender y escudriñar lo que Trump está haciendo, pues no puede salir de ahí bien posicionado, porque Trump, como dijo Darek Acemoglu, uno de los 3 premios Nobel de Economía, Robinson, Johnson y Acemoglu, que vino a México y que por cierto no quiso dar entrevistas porque no quería que le preguntáramos qué opinaba de que Slim había dicho que
que nunca habían pagado nómina en su vida y que no podían analizar un negocio como el de Telmex o Ujú. como el del mercado mexicano. Pero él dijo que Musk, fíjate la palabra que usó, Trump, perdón, es una anomalía en los mercados, una anomalía en la economía, una anomalía en la política. ¿Y qué sucede en estadística cuando tú observas un fenómeno como una anomalía? No puedes hacer pronósticos sobre esa anomalía. Tienes que aislarlo y tienes que establecer cuáles son los comportamientos que deben ser legales, normales. Y esto fue lo que hizo la presidenta Sheinbaum, me parece. Ella dijo, tenemos un TEMEC y eso seguro que lo tenemos, que es legal. Tenemos una relación comercial súper integrada con Estados Unidos. Eso es lo real. Lo que no es real es que este señor pretenda usar los aranceles como un arma política, como un arma de extorsión. Eso no lo puede hacer. Y entonces, como buena científica, aisló los elementos. Él quiere frontera segura, lo que podemos, lo posible. Él quiere fentanilo, combate al fentanilo. Bueno, las cifras del CDC hablan de una caída de más de 20% en las muertes por fentanilo. El señor Trump quiere que no lo confronte. Él no le gusta que lo confrontes. Eso lo sabemos desde el primer gobierno. ¿Hasta qué punto es que, hasta qué punto vamos a poder seguir guardando la calma con Trump? Porque una y otra vez nos traiciona. Sí, eso te iba a decir, que no, ya quedó claro que no es una persona de fiar. No se puede No. confiar en él. Tú dices que Claudia sabe, lo puede leer más o menos y que tal vez sea legítimo, por ejemplo, los argumentos que da del fentanilo. Yo la verdad no creo que lo del fentanilo sea algo legítimo. Me parece que es totalmente un pretexto para esta Ujú. cuestión de los aranceles, pero, y yo creo incluso que Claudia lo sabe, ha hecho algunos comentarios en alguna mañanera un poquito cuestionando esto, ¿no? Cuestionando que a veces dan un argumento, a veces dan otro, pero tampoco puede decirlo abiertamente, evidentemente. Eh, no puede, como ella misma lo dice, faltarle el respeto a Donald Trump, no porque él no merezca respeto o porque lo merezca, sino, y ella lo dice muy claramente, porque finalmente es el presidente que eligieron los estadounidenses. Y esa figura como tal merece un respeto que ella no lo va a cuestionar abiertamente. Pero yo la verdad no creo que en las razones de Trump, y eso lo hace las cosas que ha dicho, las contradicciones que ha tenido, estas amenazas que en cuanto se cumplen o parecen cumplirse inmediatamente se echa para atrás, pues no lo hacen una persona digna de fiar. Yo quisiera regresar un poquito en esta cuestión de los aranceles, porque es algo que llevamos 3 meses hablando de ello, ¿no? Y no sé qué tanto queda claro de qué se trata lo de los aranceles. No sé si tú pudieras explicarnos un poquito como maestra de escuela, Ujú. exactamente qué son los aranceles y cómo funcionan y cómo afectaría el que se aplicara esa medida en la relación entre México y Estados Unidos. Qué interesante que lo pongas así, porque llevamos en efecto 3 meses de estar temiendo que nos aplique lo que es un impuesto. Ujú. Como usabas la palabra de que somos sus súbditos, y me gusta mucho porque Yanis Varoufakis ha escrito este libro del tecnofeudalismo, Ujú. esta supremacía tecnológica en donde hay cortesanos, Sí. donde hay vasallos, donde hay sirvientes, todos alrededor de el nuevo epicentro de producción o de riqueza, que es la nube, que si nos lo planteamos, realmente es algo muy provocador decir que todos estamos volcados a generar valor a la nube.
que le Ujú. pertenece a tres o cuatro oligarcas. Y en ese sentido, creo que Donald Trump se ha creído esta idea de que todos somos cortesanos, vasallos de Estados Unidos y que le debemos algo, Un tributo. un tributo, que le tenemos que pagar un tributo, porque vale tanto su mercado que tenemos que pagar un arancel. Entonces, las personas que nos están viendo, con quien convivimos todos los días, que no están todo el tiempo tan vinculadas con información como muchas personas, sí me han preguntado, ¿qué es eso de un arancel? Un arancel es un impuesto, no es otra cosa. Es una expropiación de valor sobre algo que tú ya estás produciendo, que estás vendiendo y que ya están los impuestos tradicionales, tú los pagas en tu país, tú pagas el ISR, tú pagas el IVA, se traslada, porque ya se cumplió este acuerdo tributario con tu país. ¿Y para qué se Ujú. usan los impuestos en nuestro país? Para comprar medicamentos, para las carreteras, para la educación, para tener un gobierno que nos dé servicios. Pero en este caso, en Estados Unidos, incluso cuando nosotros vamos a otro país y hay este esquema de acuerdos para evitar la doble tributación, el doble pago, lo que haces es que vas y compras, no sé, en Disney puedes comprar ciertas cosas y al final te devolvían el impuesto, porque el impuesto tú como extranjero no lo debes de pagar. Es Ujú. una cosa que a Trump se le está olvidando, pero ahora lo que dice es cómo Estados Unidos es un gran mercado y como Estados Unidos además les ha transferido tanto valor que no le pedimos, por cierto. Es que esto es como de la época de las guerras civiles. No le pedimos que nos diera nada, sino que ha sido su expansión y su hegemonía lo que los ha obligado a estar metidos en guerras, que los estaba obligando a estar dando dinero a través de USAID y a través de ANET. ¿Para qué? Para tener influencia política. Y esto fue algo que impulsaron los ultraconservadores en el gobierno de Estados Unidos. Entonces ahora como tienen una deuda tan grande, pero que ellos la decidieron, un pasivo tan grande, son la nación más endeudada del mundo, entonces ahora quieren, a partir de aranceles, quieren recuperar lo que en teoría ellos dicen no le pudimos dar al pueblo de Estados Unidos. Quieren desaparecer el Medicare, que es este sistema de salud donde se paga un seguro, pero que no es suficiente, al grado que muchos estadounidenses vienen a Tijuana a servicios médicos, al dentista, traen a sus hijos, a su familia. Quieren, por medio de este fondo de aranceles, tener este bienestar, el welfare, que después de la década de los 30, 1930, impulsaron en Estados Unidos, un poco como para resarcir después de que se crearon las millonarias fortunas, los Rockefeller, tantos millonarios en el crack de 1930. Entonces, quieren, a partir de aranceles, cobrárselos a México, cobrárselos a Canadá, cobrárselos a la Unión Europea para recuperar su economía. Entonces, me parece que es una versión más de este neoliberalismo soberanista que le han llamado ya muchos autores a esto que quiere hacer Donald Trump, pero mezclado con el tecnofeudalismo y que no es gratuito que se acompañe de estos oligarcas. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales se puede controlar de alguna manera el ánimo hasta de los gobernantes, que se vean tan presionados que digan, no, pues bueno, voy a salir a decir que le voy a declarar la guerra comercial a Estados Unidos, como lo hizo Trudeau muy mal, Ujú. como lo acaba de hacer Ursula von der Leyen. Ayer a la medianoche estábamos viendo que le declaró la guerra a Estados Unidos para obtener 23 mil millones de euros.
Ya ahorita ya se tranquilizaron y dijeron, bueno, no es para tanto, ya los retira Estados Unidos de Canadá, Unión Europea va a comenzar a negociar, pero en medio de todo eso, quienes pierden, pues son las pequeñas empresas que no tienen inversión y todos estamos perdiendo. No Ujú. sé si quedó claro que es un arancel. Yo voy a exportar aguacate a Estados Unidos, soy un productor de aguacate de Michoacán, el kilo está en, no sé, 20 pesos, 30 pesos. En dólares, lo cotizamos en dólares y además le tengo que aumentar el 25%. Tengo que cobrarle a mi cliente allá en Kansas o en donde esté, no 20 pesos, sino le tengo que cobrar 30. Y esos 10 pesos adicionales se le quedan a una oficina en Estados Unidos. Es una expropiación. Y quien acaba pagando, pues es el consumidor de Estados Unidos. O si no quiere pagarlo, pues ya no le compra al mexicano. Ahí es donde entra una duda. El arancel es a la exportación. Sí, Ahorita pusiste el ejemplo del aguacate, ¿no? El mexicano que produce un aguacate lo vende en Estados Unidos y ahora lo va a vender, si se hubieran aplicado los aranceles de 25%, en lugar de venderlo a $1, lo vendería a 1.25, ¿no? así es. ¿Eso en qué afecta a México? ¿O en qué afecta a ese productor? ¿En que va a bajar la venta? Baja la venta, traes presión y a lo mejor para tener que vender más caro, pues tú tienes que bajar acá el precio, Porque porque ojalá, suena un poquito absurdo de que te voy a castigar pagándote más, ¿no? Es un poco esa es la sí, lógica. sí, exacto, pero encarece. Por En eso realidad es que encarece el producto, ¿no? Porque si, es que el ejemplo del aguacate es muy malo, lo confieso, porque hay productos en economía que se les llama inelásticos. Porque acá ni siquiera en los puestos de tacos logran sustituir de manera eficiente un buen guacamole. Aunque lo disfracen, ese es inelástico. uh-huh. Pero pensemos en un dispositivo médico que lo puedes comprar paradójicamente, tampoco es un buen ejemplo porque lo puedes comprar en China o lo puedes comprar en Canadá. Uh-huh. Y a lo mejor los chinos, que sí lo van a hacer, ellos sí bajan el dispositivo Claro. que tendrías tú que vender en $3, ellos lo bajan a 1.50. Ah, pero ¿qué crees? Que nos caen mal los chinos. Entonces no le vamos a comprar a los chinos. Uh-huh. Entonces haz como que ese producto chino es mexicano y te lo vendo muy barato. Es que es una esquizofrenia. Uh-huh. Exacto. Porque ahora lo que va a hacer Donald Trump, porque ya sabe que en China ya se estaban preparando para hacer eso, lo que va a hacer es que viene por aranceles recíprocos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que si México, bueno, México no, porque No ya ves que porque con está él. dentro del tratado y dentro del tratado no aplica. Ok. México no, pero la señora Úrsula von der Leyen, que le Uh-huh. cae súper mal Musk, que no tolera a los de Google, que no tolera a todos estos oligarcas. De verdad es que los odia la señora Úrsula von der Leyen. Y entonces dice, ¿sabes qué? Para los autos Tesla que vengan acá a Europa, a Francia, si se los compraran, lo que vamos a hacer es que se los vamos a comprar a tal precio, van a pagar un arancel del 40% si quieren, y si Uh-huh. no, no lo traigan. Entonces, lo que va a pasar es que Estados Unidos le va a responder, ah, pues recíprocamente te voy a poner un arancel a todo lo que me vendas de vinos franceses. Y la región de Coñac destrozada. Y esos aranceles recíprocos son los que engarzan una guerra comercial. Y el problema no es ese solamente, sino que comienza a haber incremento en los precios, Uh-huh. incremento en la inflación. Y como las empresas no venden más o venden a un costo más barato, no pueden contratar personal. Y entonces comienza a haber desempleo. Y entonces la gente dice, pues ya no me voy a comprar nada de lo que tenía previsto y comienza a estancarse la economía. Uh-huh. Gana en todo esto. Desde mi perspectiva, nadie. Nadie.
Por El señor eso, Trump que dice, ya cumplí con ujú, mis locuras, por pues eso sí, pero esta imagen que se ha repetido varias veces de que Trump se está dando un balazo en el pie, porque eso va a afectar, como bien dices tú, finalmente el que va a pagar esto va a ser el consumidor en Estados Unidos. ¿En qué beneficia a Estados Unidos esta guerra de aranceles? en nada, porque ya vimos que lo de los migrantes fue como un gran show mediático, Ujú, pero sí generó un tema inhibitorio. Ayer estaba platicando con unos empresarios que vinieron de Estados Unidos y me decían, es que ya hay de verdad, una relación de protección entre migrantes y policías. Les avisan cuando va a haber redadas y los trabajadores se quedan en su casa y no van a trabajar. Y eso está provocando también que las empresas pierdan dinero, empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos. Y no solo eso, las empresas, las grandes, Ford, General Motors, ya le dijeron a Donald Trump que no van a salir bien librados de esta y que entonces tienen que darle para atrás a cualquier arancel de México, pero que todavía siguen luchando para que entienda que los aranceles acero, aluminio y cobre tampoco proceden. Entonces, ¿cuánto puede aguantar Estados Unidos? Porque el exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que en una guerra de aranceles nosotros íbamos a aguantar 4 meses y medio, porque íbamos a tener que estar apuntalando el tipo de cambio. Yo creo que ese cálculo quedó rebasado porque ya vimos que el tipo de cambio está resistiendo. ujú, sí. Y yo tengo una hipótesis, a ver qué te parece, José. ¿Qué sucede que Japón y otros países ya no quieren negociar sus productos y sus transacciones con dólares? Ujú, Todavía no tenemos el BRIC, la moneda, la canasta ponderada, pero sí tenemos al peso mexicano, ¿verdad? mm, Entonces, aumenta en los mercados las transacciones con peso. ujú, Y eso está pasando. Entonces, creo que estamos viendo muchos, en especial Japón. Japón es uno de esos países que nunca le ha apostado al dólar. De hecho, todas sus transacciones se hacen en yen y ujú, se hace la conversión a las monedas locales. Puede ser que Japón, después de que tuvimos este ajuste, no sé si te acuerdas, que sucedió que Japón tuvo unas pérdidas porque estaba haciendo operaciones como estructuradas con tasas de interés de Estados Unidos. ujú. Y cuando las tasas de interés comenzaron a bajar, ellos estaban súper agobiados porque estaban perdiendo dinero. Pero los japoneses pueden estar apuntalando al peso mexicano y otros países también, Ujú. porque ya el nivel de riesgo que tiene México, Es menor. aunque los números sean diferentes con Estados Unidos, es el riesgo México, no es el riesgo Trump, Ujú. es el riesgo Sheinbaum, no es el riesgo Trump. Oye, qué interesante eso. Fíjate. Sí, espero pronto poder tener los datos Sí, para esa nota. eso estaría muy, muy, muy interesante. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. No se vayan, regresamos en unos segundos. Café de Ay, chamuco. todo bien. En la taza. Espérame, espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, sí. ¿Y Sí. sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del chamuco. Oh, Ah, ¿y sabes dónde lo puedes conseguir? en la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café chamuco. Seguimos aquí en Estación Averno, estamos platicando con Claudia Villegas, que nos acaba de dar un dato muy importante acerca del superpeso, que como decía el observador está fortachón, y está tan fortachón que aguantó realmente un vendaval en las últimas semanas, y nunca rebasó los 21 pesos, lo cual es realmente sorprendente, ¿no? Es sorprendente y yo creo que digno de estudio de cómo los inversionistas, sobre todo los anti-Trump, esos que se quieren alejar de esta anomalía, están observando que México sigue siendo una de las monedas
más líquidas del mundo. Y entonces lo que vemos es que está resistiendo, hasta donde sabemos no ha habido intervención de la famosa Comisión de Cambios en donde participa Hacienda, Banco de México, Ujú. Economía, a veces opina. Entonces creo que vamos a estar pendientes de los números y que el peso mexicano, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia, ya revela que la economía está fuerte. Sí está fuerte la economía, pero me parece que debemos estar súper alertas de cómo hacemos que la inversión llegue a México y que comencemos a generar nuestras propias dinámicas, más allá de lo que está pasando en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió comercio justo Ujú. para toda América Latina, como lo hizo en 1991. Y América Latina podría ya estar trabajando en estos mercados comunes, este intercambio, pero tenemos el factor anómalo de Trump todavía encima. Sí, y lo vamos a tener un buen rato. Oye, y la lógica a mí me dice que una guerra comercial como la que estamos viendo, mm, como tú bien dijiste, no beneficia a nadie, nadie va a ganar con ella y solo va a provocar desastres en las economías de varios países. Entonces, te digo, la lógica me dice eso, pero hay veces que parece que la lógica no va muy de la mano de las decisiones de ciertos gobernantes. La pregunta es entonces, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es la razón eh, inteligente, si es que hay una, para estar haciendo este tipo de cosas, para llevar a cabo esta guerra comercial? Hay una razón en Estados Unidos que es estructural y que fueron varias décadas de este fenómeno que se conoce en ciencia política como filibusterismo, este estancamiento entre los republicanos y los demócratas, en donde no tomaban decisiones de fondo y se repartían el poder, en donde la economía de Estados Unidos sufrió un proceso de agotamiento y de industrialización. Yo todavía me acuerdo de esta película de los creadores canadienses del BlackBerry, de la BlackBerry, que compitió bien fuerte con el iPhone. Ujú. eh, Tanto en el caso de BlackBerry como en el caso de los creadores del sistema operativo del iPhone, eh, Steve Jobs, Ujú. lo que vimos es que decidieron enviar toda su producción a Estados Unidos. ¿Cómo se les ocurrió? Dice el señor Carlos Slim, pues es que querían ganar más dinero, hacer masivo. Entraron en esta guerra de cuántos BlackBerry, cuántos iPhone están. O sea, fue la primera guerra Ujú. y empezaron a tomar decisiones muy complicadas porque enviaron su tecnología, enviaron sus dispositivos a China pensando que no iban a poder copiarlos. Sorpresa, llegó Huawei Sí. y Huawei generó una disrupción incluso en sistemas operativos. Y luego, esto lo narra muy bien Chris Miller en La Guerra de los Chips, de Chip War, en donde dice que los chinos se dieron cuenta que tenían que evolucionar de ser maquiladores a desarrolladores tecnológicos, pero Ujú. a la vuelta ya tenían Taiwán y Taiwán le vendía los chips a Estados Unidos en exclusiva, porque Taiwán cambió su tecnología y el desarrollo por una protección contra China. Y todo esto lo traigo a colación porque fueron 4 décadas de desindustrialización, de la exuberancia irracional, dice Varoufakis, el exministro de Grecia, Ujú. exuberancia irracional. Todos vimos las películas de las crisis de las hipotecas subprime. Hay muchos autores que dicen que ahí comenzó la crisis de Estados Unidos. ¿Cómo se sale de una crisis tan profunda en donde tienes deuda, no tienes procesos de industrialización? Lo único que hicieron en algún momento, y ya nos enteramos que ni también, fue el gas esquisto, el gas de fracking, donde Estados Unidos se convierte de importador y exportador, Ujú. pero ahora nos dicen que Canadá es el que le suministra gas. Entonces, la gente en Estados Unidos dice,
pues no que éramos potencia petrolera, igual que Arabia Saudita, ¿no? Entonces se van develando una serie, se les está cayendo como un castillo de naipes, esta gran economía, y Ujú, ellos saben que traen una crisis, que lo único que tienen es este mercado de consumo, del que también depende México, que es muy preocupante, pero la buena noticia es que México supo desde hace 6 años que podía generar también su propio mercado interno. ujú, Y entonces comenzamos a consumir autos que no solamente fueran de las tres grandes hermanas, comenzamos también a tener nuestro propio desarrollo en desarrollo interno, porque cuando tú le das ingreso a esta población que no puede viajar a Estados Unidos, pues porque no nos alcanza, que no podemos pagar escuelas caras, pero que sí podemos ir a viajar, podemos mejorar la casa. Me dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos que tuvimos los mejores años en el gobierno anterior gracias a los apoyos sociales. Mucha gente pudo comprarse un auto, una motocicleta. O sea, descubrimos que podemos tener mercado interno. Ahora la clave es cómo hacemos para que esos ahorros se conviertan en patrimonio, para que esos ahorros, esos recursos tengan una rentabilidad presupuestal mayor. Y yo tengo muchas ideas y la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la que importa, tiene mejores ideas. Este tema de las casas es súper clave ujú. porque van a tener casa más mexicanos. Este tema de la educación, de la salud, es muy importante porque la curva que traemos de consumo de medicamentos ya no es posible sostenerla. Tenemos que entrar a la prevención y tener un poco más de dinero. ¿Para qué? Pues para estudiar, para tener acceso a distractores que no solamente sea el celular, sino poder viajar a algún lugar, generar consumo local. Y para eso se necesita, pues, también muchos temas estructurales, pero yo creo que vamos por el camino correcto. Estamos, estamos avanzando en el camino correcto. Sí, es que afortunadamente se cambió toda la lógica que implantaron los Ujú, neoliberales hace 30 y tantos años, y que por eso se habló desde que empezó la política neoliberal con Carlos Salinas. Hablábamos de lo peligroso que era renunciar a la soberanía en varios de los rubros, ¿no? Y perdimos la soberanía alimentaria, dejamos de producir una serie de cosas. Lo último que nos quedaba en las primeras décadas de los 2000 era el petróleo. Por lo menos peleamos por conservar la soberanía energética, pero hasta esa nos la llegaron a quitar con Peña Nieto. Pero afortunadamente estamos cambiando esas lógicas, o ya se empezaron a cambiar esas lógicas. Apenas llevamos un sexenio, pero se empezaron a cambiar, y apenas 6 años después se están dando cuenta en el resto del mundo que eso es lo que hay que hacer. ¿No es cierto? Porque le apostaron todo a la globalización y al mercado, y ahora se dan cuenta de que eso realmente no funciona, y por eso los vemos haciendo estas marometas, ahora renegando de la globalización y acudiendo otra vez o volteando a ver otra vez a las economías nacionales, ¿no? sí, y se inventaron esto del feudalismo Ujú, digital ujú, porque el capitalismo ya iba en agonía. Dice un autor que se llama Schumpeter que ujú. hay una destrucción Que me creativa del encanta, me encanta capitalismo. su nombre. Schumpeter es un gran nombre. Schumpeter. Sí, yo comencé a leerlo porque en el MIDE hay una sala que se llama Schumpeter y comencé a leer qué es lo que él decía Ujú, sobre cuando tú tienes una innovación tecnológica y cuando llegó la máquina de escribir, pues desbancó a las plumas o a los lápices. Cuando llegó la máquina de escribir y se enfrentó con la computadora, y no solamente eran objetos, con la máquina de escribir iban millones de personas. Esta ujú, destrucción creativa significa cómo salen personas del ciclo económico. Entonces, eso es neoliberalismo. ujú. Eso es el neoliberalismo. Y entonces tenemos que desarrollar un modelo económico que nos permita ir integrando para que no todos se queden
en el camino. Y eso es lo que nos imponía con un modelo económico en donde privilegiábamos tantas cosas. Todavía tenemos ahí nuestros problemas, pero la buena noticia es que somos el país de América Latina que más ingenieros tiene, que 30 años de integración de manufacturas y partes nos convirtieron en una verdadera fábrica de expertos en manufactura, que ahora bien encaminados pueden entrar a la era de los microchips. Si lo hizo Taiwán, que no tenía nada, si lo hizo Singapur, que nada más tenía un territorio que no es más grande que la Ciudad de México, en donde ni siquiera había drenaje, ¿por qué no lo puede hacer México con todos los recursos que tenemos? Ah, porque el colofón es que lo que quiere Trump detrás de todo esto no son las tierras raras de Ucrania, nada más. Quiere el litio de México, quiere el Claro. petróleo de México, quiere los minerales de México, quiere el agua de México. Entonces, esto que decías de la soberanía es muy relevante. Tenemos que hacer esto que ha hecho la presidenta Sheinbaum, no deberle nada a Ujú. Estados Unidos, Sí, nada. porque finalmente él puede poner los aranceles que quiera o hacer lo que quiera, tomar las decisiones que quiera, que puede hacer y que le permite la ley, pero nosotros tenemos que ponernos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? En ese Ujú. sentido, ¿tú cómo ves la propuesta del Plan México? ¿Crees que obviamente pues va en este camino y crees que funcione a corto plazo o a mediano plazo o cómo lo ves? Fíjate que estaba platicando con Jorge Flores Kelly, que es un colaborador de Revista Fortuna, Ujú, que escribe un libro que se llama Piensa Positivo ujú, México. Es ujú, un libro imperdible en donde él dice que ahora que Trump entra a esta dinámica de aranceles recíprocos, lo que se va a fijar es que la integración de partes de un auto sea realmente la integración de partes, que es lo que venga de Estados Unidos, de México o de Canadá, que no venga de China, que no ujú. se dé esto del contrabando bronco o que no se use a México como plataforma para exportar a Estados Unidos. Y lo que él dice es que el Plan México se puede aprovechar perfectamente para desarrollar toda esa integración de partes. Es decir, el Plan México ya va a tener una leitmotiv. El Plan México estaba inspirado por la relocalización de cadenas productivas. Lamentablemente, aunque no se ha derogado la ley de eficiencia y contra la inflación de Biden, ni la ley transgobierno que impulsaba la relocalización, no se está ejecutando, ya no, y había hasta temas de estímulo fiscal. Por eso vimos tanta reinversión de utilidades, porque lo que decía Biden es, tú invierte en México tus utilidades y yo acá en Estados Unidos te doy recursos, que es también lo que hicieron con Musk. A través de recursos fiscales, las instituciones promueven a sus empresas para que la relocalización de cadenas productivas te permita escapar de China. Eso no se está ejecutando ya, evidentemente no, pero con el Plan México lo que vamos a poder tener son estos esquemas de depreciación acelerada de activos, que no es otra cosa que lo que tú inviertas se va a poder depreciar o lo vas a poder reportar como pago de impuestos. Creo que el Plan México, en función de lo que dice Jorge Flores Kelly, podría ayudarnos a que todas esas partes que antes venían de China, porque sí o sí vienen de China, Enrique Dussel nos lo ha confirmado, catedrático de la UNAM, Ujú. es que se pueden producir en México, porque no es difícil. Y entonces hay un plan para poder tener recursos, estímulos y poder hacerlo. Oye, hay una cosa que sucedió la semana pasada y que pues, a todos sí nos hizo por lo menos levantar las cejas, que era algo que ya se había anunciado, pero de todos modos, pues sí preocupa un poco, que es la renuncia de el secretario de Hacienda y la designación del nuevo secretario de Hacienda. Desde el principio se dijo que iba a ser su nombramiento al principio del sexenio iba a ser solamente temporal, un poquito para hacer una transición pues más tranquila. De hecho, Claudia Sheinbaum dijo, ¿no?, que iba a quedarse hasta diciembre, pero que le pidió que se quedara un poco más y bueno, se quedó hasta marzo. ¿Cómo ves tú este cambio?
¿Crees que nos beneficia, que nos perjudica o todo lo contrario, como dijo Luis Echeverría? Bueno, si lo analizamos detenidamente, el modelo económico y hacendario de México, pues estuvo diseñado o inspirado o impulsado desde la cabeza de Andrés Manuel López Obrador. Cuando Carlos Ursúa le dice que aquí está mi Plan Nacional de Desarrollo, señor presidente, lo ve López Obrador Y y le le dice, dice, no. gracias, pero no gracias, y lo guardó. Y Y ese le fue, renuncia y le dice, bueno, si quiere hago válida mi renuncia hasta la próxima semana para que no haya problema con él. No, le dice López Obrador, de de una una vez, vez. y lo traigo a colación porque no pasó lo mismo con Rogelio Ramírez de la O. Ujú, Rogelio Ramírez de la O y el presidente López Obrador tenían una muy buena comunicación porque el proyecto de país, que no sé si se acuerdan ustedes, proyecto de país que comenzó a diseñarse a principios del 2000, ujú. eran como 300 empresarios de Monterrey, y ahí andaba Romo, y andaban muchos empresarios que querían saber si López Obrador era en efecto un peligro para México. Pues encontraron que no, Ujú. que les prometió, lo cumplió, que el Banco de México se iba a respetar, las reservas internacionales, que quería un desarrollo muy nacionalista para México, y ahí estaba Rogelio Ramírez de la O. Creo que Rogelio Ramírez de la O con el presidente López Obrador tuvieron una muy buena comunicación en donde este financiero de Cambridge, este financiero de la City londinense, que desentrañaba ante los corresponsales extranjeros de Wall Street y de Washington Post y de tantos periódicos, les explicaba por qué Carlos Salinas de Gortari había olvidado los temas sociales y las vulnerabilidades de la economía. Entonces, tenían una complementariedad en donde esta mesa de cuatro patas que siempre nos platicaba Rogelio Ramírez de la O funcionaba bien. Primero los pobres, punto de Ramírez de la O, Ujú. que le compra muy bien a López Obrador y lo entiende y le diseña este esquema presupuestal de rentabilidad social. Y me lo explicó muy bien el subsecretario Gabriel Llorio, que ya se fue al Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando te pasas muchos años transfiriendo valor a tus acreedores, digamos, pago de tu tarjeta de crédito, y nunca te quedas dinero para estudiar o comprar un taxi, ponerte a trabajar, pues no puedes salir, siempre vas a estar ahí. Entonces, lo que plantearon con Rogelio Ramírez de la O es, ¿cuánto del presupuesto al año podemos destinar al mercado interno y a transferir valor, pero ahora hacia adentro? Entonces, esa pata de la economía está funcionando. Ujú. El otro problema, sin embargo, es que tenemos, la otra, antes de que se me olvide, también le compra la idea de dividir el poder político del poder económico. Ujú. Y entonces, cuando se nos acaba Chicontepec, gracias señor Fox y gracias señor Calderón, que se terminaron Chicontepec, pues la única manera que teníamos de obtener recursos era vía cobro de impuestos. Y entonces se elimina la consolidación fiscal, se eliminan los perdones fiscales y bingo, hoy tenemos 6 billones de pesos, poquito más de cobro de impuestos. Entonces, voy con dos patas. Tercera pata, que es la inversión extranjera, la inversión privada. El problema que tenemos ahora es que con la inestabilidad que nos está infligiendo Trump, pues los empresarios están que no quieren invertir. La inversión extranjera está amenazada. Y entonces se está diseñando una amenaza de shock, que no lo habíamos tenido durante el gobierno de López Obrador, pero es un
shock diseñado. Entonces, la única respuesta que te podría dar respecto a Edgar Amador es que Edgar Amador no tuvo que comprarle a ningún presidente la idea porque él nació con Ujú, esas ideas. claro. Y además tiene lo mejor de Ramírez de la O, la técnica, pero tiene lo mejor de la conciencia social y de la importancia que tiene blindar el mercado interno. Ujú. Entonces, quien dice que la catástrofe porque se fue Rogelio Ramírez de la O, me parece que no está observando la trazabilidad del modelo que dejó López Obrador, que la presidenta está cuidando y que lo único que tenemos que hacer es que cada peso se invierta eficientemente porque lo tenemos. El Producto Interno Bruto de este país es más o menos de 32 billones de pesos. Tenemos un presupuesto de egresos de la Federación, me parece, espero no equivocarme, de 9, 10 billones de pesos. Tenemos una deuda de 2 billones de pesos. Tenemos costo financiero que llegó a superar los 800,000 millones de pesos, pero tenemos apoyos sociales por casi 1 billón de pesos. ¿Cómo hacemos que ese modelo sea rentable? Y afortunadamente lo que sí tenemos es una extensión en los plazos de la deuda, es decir, no vamos a tener problema con deuda en 5 años. Y me preguntaban algunas personas, ¿por qué no nos podemos endeudar más si Estados Unidos está tan endeudado? Si nosotros nos endeudamos 2 billones, vamos a crecer y vamos a poder resolverlo. De eso, las agencias calificadoras, las de riesgo, nos van a estar observando, porque en el momento en que superemos 60% van a decir, ay, la crisis, México se destroza. Por eso está tan acotado el secretario Amador. Tiene que cuidar cada detalle y por eso se tiene que cuidar cada peso. Y los mexicanos tenemos que entender que van a ser meses complejos, que van a ser meses difíciles, pero tenemos que aguantar, Ujú. porque nos diseñaron un shock. Oye, ¿y cuál es la cuarta pata? Me quedé con la duda. Inversión extranjera, inversión privada es una pata Ajá. y la otra es de inversión pública. Ah, ya, ok. O sea, las cuatro patas, si entendí bien. Una es Sí, primero los pobres, sí, dos mercado es interno, mercado interno, separar el poder político del poder económico, la otra, la otra es inversión privada y la cuarta inversión pública. exactamente. Ok. Eso lo tienes que cuidar muy bien Ujú. para que no se caiga la mesa, de acuerdo con lo que Pues sí, explicó Rogelio Ramírez de la O. muy bien. Oye, y ya para ir cerrando, entonces tú prevés un panorama difícil porque, porque utilizando tu palabra, nos están creando un shock pues creado a propósito, pues. Pero semanas difíciles o unos meses difíciles, pero bastante manejables, por decirlo así. Sí, si somos disciplinados, sí, si cerramos filas, sí, si no comenzamos a tratar de crear problemas de ingobernabilidad. ¿Y a qué me refiero? Pues todo lo que pasó ya el presidente López Obrador con tantos sectores que comenzaron a exigir recursos. Creo que la presidenta Sheinbaum va a ser muy ordenada en la administración. Por ejemplo, y esto es como algo que valida lo que digo, el tema de los proveedores de Pemex. Vienen arrastrando una deuda desde hace muchos años, Ujú. porque son deudas de corto plazo, algunos se convirtieron de deudas de corto a largo plazo, pero hay que ir administrando los recursos, porque va a ser complejo, porque no podemos endeudarnos. Y lo que sí sé es que a los apoyos sociales se les va a dar prioridad. Ujú. Ahora sí que la frase primero los pobres se va a aplicar en estos meses. Es que ya quedó clarísimo que eh, si hay consumo interno, eso hace que la economía se mueva y eso funciona perfectamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego podremos tener la sorpresa
de que en Estados Unidos, como pasó con las medidas de embargo a Rusia cuando invadió Ucrania, que de pronto el trigo se fue al cielo, no sé si te acuerdas, Sí. tuvimos temas de inflación gravísimo y que lo que decían los analistas es, dejen que nos acoplemos a esa nueva realidad y se va a normalizar. Lo que vamos a ver en Estados Unidos es que como esta amenaza, que en teoría de juego se le llama amenaza creíble, ya no es tan creíble, las empresas van a empezar a tomar su propia dinámica, ya no le van a creer y van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a volver a contratar a los mexicanos y yo voy a volverle a comprar Claro, a México claro. y yo voy a volver a hacer lo que sé hacer. Que es un poco lo que pasó en el primer gobierno de Trump, ¿no? En el sentido en que llegó igual muy amenazador y que el muro, eran otras sus amenazas, ¿no? Pero era el muro y tal. Y poco a poco fue amainando su rabia y su furia y sus amenazas y tal. Y además de que López Obrador pues le tomó la medida más o menos pronto. Puede pasar un poco eso, ¿no? Sí, Que este Trump que llega pateando puertas y tirando cosas y que llega un punto en que ya se le pasa la borrachera y la cosa es más tranquila, ¿no? sí, sin duda, ya se le desarticuló la narrativa de que nosotros somos los culpables del fentanilo. Ya se le desarticuló, ya entendió que no es el problema la migración, porque incluso think tanks que antes estaban muy ligados al poder ejecutivo, ahora le dicen, no son así las cosas, y aquí están los datos, datos del CDC que muestran que la caída en muertes vinculadas con sobredosis ha caído 24% porque hay ya cooperación entre México y Estados Unidos. Entonces se le van a ir desarticulando. El chiste es que Sí. resistamos y que no perdamos la mira en que tenemos un mercado interno y que cómo lo hacemos cada día más rentable. Ujú. Muy bien, pues nos Comprar en esperan México, y eso es comprar muy en México. importante. Sí, regresar a esto de lo hecho en México está muy bien hecho Sí, y sí. para prueba pues estamos nosotros que estamos hechos en México, ¿no? Claro, yo le digo a mi hijo, te comes las manzanas mexicanas. No, pero es que no crujen igual, te comes las manzanas mexicanas. Eso tenemos que hacer. Son más ricas, son más jugosas. Son más ricas, son mejores. Oye, Claudia, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, Espero que podamos seguir platicando porque vamos a estar muy atentos en lo que pase en los próximos meses y vamos a ir viendo cómo va evolucionando esto. ¿Dónde te podemos leer? Sí, muchas gracias. Pues tenemos nuestra revista Fortuna, revistafortuna.com.mx, en locales cerrados. Como ustedes, amamos el papel, Sí. somos enamorados del papel. Ujú. Dice Humberto Eco que es el dispositivo perfecto, ¿no? Sí. Puedes regresar, puedes ir, puedes apuntar. Y en Twitter, en La Villegas 1, ahí estoy siempre para platicar y comentar. Y gracias al gran equipo de Estación Averno, y ojalá pronto me inviten a estar allá. Sí, claro que sí. Vas a ver que sí y ojalá puedas darte una vuelta y vamos a platicar acá más a gusto. Espero que con buenas noticias en los próximos meses. Y que no nos equivoquemos. Sí, ojalá. Un abrazo Muy para chonguitos. todos. Gracias, igualmente a ti, Claudia. Gracias. Muchas gracias y a usted muchas gracias por aguantarnos hasta el final. Bueno, aguantarme a mí, a Claudia, es un placer escucharla. Y nos vemos en la próxima Estación Averno. No se olviden de suscribirse, de picarle el pulgar arriba y la campanita para notificaciones. Y nos vemos en la próxima Estación Averno. Gracias.